Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, por tu corrección. Gracias por tus bondades. Gracias, Jehová, porque tú dices, Señor mío, de que nada nos separará de ti, Padre. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni potestades, nada nos separarán de ti, Padre. Que si te tenemos a ti, Padre mío, lo tenemos todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a pasar las pruebas, Señor mío. Porque, Padre, el propósito, Señor, de todo lo que hacemos y lo que pasamos aquí en esta tierra, Señor, es para un día lograr vivir contigo, Señor, por la eternidad. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos a entender tu mensaje, tu palabra, Jehová. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a mí a llevar este mensaje que tú quieres dar esta noche, Señor. Padre, que mi boca sea únicamente el instrumento para que tú hables, Señor. Trae a mi pensamiento, a mi memoria, testimonios, ejemplos, lo que tú quieres, Señor, que ya tú has hecho, Padre, tal vez en otros, y que quieres que lo pongamos aquí, Padre, para que otros aprendamos de esos mismos testimonios, Señor. Ayuda a nuestro corazón endurecido, Padre, a escucharte, a recibir ese mensaje, Padre Celestial. En esta noche te lo pedimos. Y ata al devorador, mi Dios, que no quiere que escuchemos, que no quería que estuviéramos aquí en esta noche, Padre, que hizo lo imposible para que no estuviéramos aquí, Señor. Pero cuando es tu voluntad, Señor, aunque se interpongan 1000 o 10,000, Señor, porque así lo dice tu palabra, se hará lo que tú dices, Señor. Llegaremos donde tú quieres que lleguemos, estaremos donde tú quieres que estemos, Padre. Así que te damos las gracias por habernos traído hoy, Señor, a escuchar tu palabra. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar en esta noche con el estudio de Génesis. La semana pasada nos enseñaba nuestra hermana Claudia acerca de José y de cómo él estaba en la cárcel, pero con un propósito. Y estaba allí, dice, no solamente él, entre las personas que estaban allí, que Dios también había puesto allí, porque también era plan de Dios. Estaba el copero y el panadero del rey de Egipto. Y dice de que ambos tuvieron sueños y su corazón se estaba contristado, estaba preocupado por el sueño que habían tenido. Y entonces pidieron a José que si él podía dar la interpretación de este sueño. Y así fue. José dio la interpretación y el copero del rey fue restituido en su puesto según lo que Dios había destinado. Eso quería el Señor, porque esa fue la palabra que José dijo acerca de ese sueño que el Señor había proveído. Entonces el copero vuelve a tomar su posición con el rey y dice de que la hermana nos decía también que al llevar a rectas, eso era lo que veíamos la semana pasada, y ahora en el capítulo 41 vamos a ver cómo José interpreta el sueño, pero en esta vez al faraón. Entonces dice de que
Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 41. Y dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Vamos a parar ahí. Entonces dice de que pasaron 2 años del tiempo en que José había dado la respuesta del sueño al copero. O sea, ¿cuántos años él tenía ya de estar en la cárcel? Eso no nos lo revela la palabra. Pero sabemos que por lo menos 2 años, mínimo 2 años tenía él después de que él le reveló ese sueño. Y a veces pasan como, recuerdan que él le dijo a el copero de que si le podía, se recortara de él cuando llegara, cuando fuera restituido en su posición, que le dijera y le recordara al rey cómo él le había interpretado ese sueño. No se acordó de lo que le había prometido a José. Y a veces nos pasa así. Nos pasa que a veces hacemos algo por alguien y muchas veces se les olvida lo que tú hiciste por esa persona. Y eso puede hacer que a veces llegue a entristecer nuestro corazón, a dañar nuestro. La palabra del Señor nos enseña que ese no fue el caso de José. Entonces Él nos está enseñando el día de hoy que aunque la persona a la que tú le hayas hecho algo, se olvide a lo mejor de lo que tú hiciste por él o por ella, que al Señor no se le olvida. Y que quien te va a recompensar tal vez no sea la persona por la que hiciste algo, pero va a ser Dios. Dice en Colosenses capítulo 3 en el versículo 20, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagan lo que hagan. Es decir, si algo le hacemos a alguien porque nuestro corazón nació el poder ayudar o bendecir y estaba en nuestras posibilidades hacerlo, aunque aquella persona no se acuerde, nosotros lo estamos haciendo, dice, como para el Señor. Que recordemos que para Él lo estamos haciendo. Y dice, conscientes de que el Señor recompensará con la herencia. Ustedes, si nos diera, nos duela el que la persona ni siquiera se acuerde, ni siquiera agradezca el sacrificio. A lo mejor con sacrificio se ha hecho algo, pero dice el Señor ahora que eso no entristezca nuestro corazón, porque hay personas que hasta inclusive por situaciones así se han apartado de Dios, porque a lo mejor quien se lo ha hecho es alguien que está en la iglesia. Pero el Señor nos dice ahora que no es esa persona la que te va a recompensar. Te olvida, es a Él. Eso nos dice el Señor. Además, dice también de que no nos cansemos de hacer el bien, porque esa es otra cosa. Que a veces decimos, no, ya para qué voy a ayudar, para qué le voy a dar a esta otra persona si de todas maneras todos pagan igual. Todos pagan igual. El Señor no quiere que guardemos eso en nuestro corazón ni que seamos así. Dice Él que no nos cansemos de hacer el bien, dice en su palabra. Que superemos esas cosas. Ahora, si nos damos cuenta, leíamos en este principio de este versículo que habían pasado esos 2 años. Pareciera que el común denominador en las pruebas que a veces pasamos es esperar. Esperar es el común denominador, porque el Señor nos pone a esperar. Casi siempre es así. José estaba allí esperando. Habían pasado años de que había salido de su casa, años pasando por pruebas, y a veces así nos sentimos. ¿Por qué nunca llega la respuesta? Porque este proceso se hace tan largo. Dice Deuteronomio, vamos a darle respuesta a esa pregunta y vamos a ir a Deuteronomio al capítulo 8. Vamos a ir al versículo 1. Y dice,
el Señor a su pueblo la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió como juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para poder ver lo que había en su corazón, para poder sacar de su corazón cosas que traían. El pensamiento de esclavitud que ellos tenían, el Señor tenía que sacárselo. Muchas cosas. El no agradecer a Jehová. Tenían que aprender a agradecerle a Él. Tenían que aprender a depender de Él. Y esas cosas solo lo aprendieron en el desierto. ¿Por qué tenían que pasar por estas cosas? Porque a donde ellos iban, sí, el Señor les iba a dar la tierra prometida, pero no iba a ser fácil. Esto tenía el Señor que prepararlos para ese tiempo y para que pudieran valorar lo que Él les iba a dar cuando llegaran a esa tierra, para que supieran apreciar y reconocer quién era el que se los había dado. Y por esa razón pasaron por eso. El Señor, cuando nos hace pasar a nosotros por cosas, Él sabe a qué destino, hermana, porque el Señor tiene diferentes propósitos, todos buenos, pero diferentes, porque Él nos dice en su palabra que todos somos miembros de su cuerpo, y aunque hagamos diferentes actividades para Él, a unos nos pueda mandar a un lugar, a otros nos puedan mandar a sanar enfermos, a otros a servir a lugares donde estén los enfermos, a curarlos, a curar sus heridas, literalmente. Pero todos con el propósito de servir a Dios. Porque para eso Él nos ha puesto en la tierra. Y para eso Él nos ha cambiado. Para que edifiquemos a otros con lo que Él nos enseñe. Entonces, si Él te va a mandar a África a sacar demonios allá, no te va a mandar si no estás preparado. Si te asusta cuando aquí a alguien es liberado, el Señor no te va a mandar de esa manera. Te va a preparar, te va a equipar. Si te va a mandar a un lugar en donde tu corazón se tiene que, imagínense, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un lugar en donde habían personas, eran hombres nada más. Íbamos allí una vez al mes. Y en este lugar iban hombres que ya estaban más muertos que vivos, de verdad. Había hasta un lugar en donde ni siquiera nosotros nos permitían entrar porque estaban dementes, andaban desnudos, hacían cosas. Ni siquiera ahí a nosotros no nos dejaban entrar. Pero veíamos a los demás. Había una sección donde eran puros con sida. Había otros donde estaban con unas llagas tremendas en sus cuerpos. Aquí las piernas, unas llagas así, heridas tremendas. Yo por lo menos, yo no sé usted, pero yo no puedo mirar eso. No, si me tocara curarla, yo no sé cómo hiciera, ¿verdad? Pero había unas personas encargadas allí, en esa pobreza, porque era un lugar pobre que se mantenía solo con las donaciones que nosotros y otras personas llevaban. Pero esas personas que estaban encargadas allí tenían que tener el corazón de amor para poder cuidar a estas personas. ¿Se imaginan cuidar a personas que están totalmente trastornadas, desnudas, haciendo cosas? O curarle esas heridas a alguien. Yo ni siquiera a un perro puedo curar, no puedo ver la herida. Pero si el Señor quisiera que yo fuera allí, me tiene que preparar para eso. Para que cuando yo llegue, yo lo haga.
Tiene que poner el amor. Él tuvo que haber puesto el amor en esa pastora y las personas que estaban en ese lugar, encargados de cuidar a estos. Como lo ponía nosotros cuando íbamos, que yo le digo, yo en ese lugar es donde aprendí, o por primera vez oré por otra persona. Así, literalmente, de pararse y poner manos y orar por otra persona, fue en ese lugar. El Señor y cómo aprendí, cómo el Señor me entrenó formando un grupo de oración con unas hermanas, porque había una necesidad y nos pusimos a orar entre ellas y yo. Y allí el Señor fue desarrollando el que yo me soltara, en dejar de tener miedo, básicamente, ¿verdad? Y comenzábamos a orar ellas y yo. Y un día nos pusieron ahí, íbamos nada más a ayudar a darte. Ya para entonces, ya el Señor me había estado entrenando. Entonces así el Señor nos va a preparar. Otro ejemplo, si lo quieren ver de otra manera. Mi esposo me contaba, varias veces me ha contado, de cómo cuando él estaba en el ejército, él estaba y en ese lugar lo dejaron por 30 días y le dieron comida para un día nada más. Y les dijeron, ok, tienen que sobrevivir con lo que hay aquí. Con la comida que encuentren, zacate, piedras, ponían las piedras debajo de la lengua para provocar saliva en la boca. Comían berries, etcétera, cosas que encontraban, animales que encontraban. Otra de las cosas que tenían que hacer, dice que los metían en un barril, era el barril, y ellos solo de aquí para acá podían respirar. Y tenían que pasar no sé cuánto tiempo así, tratando, imagínense, de puntitas. Si se bajaban, se ahogaban, ¿verdad? Porque tenían que estar allí, tenían que pasar así. ¿Por qué estaban haciéndoles esas cosas? Porque les caían mal. Estar en un lugar donde no había comida, tenían que saber cómo sobrevivir, cómo pasar en un lugar sin movilizarse. Así el Señor nos prepara a nosotros para el propósito que Él tenga, donde Él quiera mandarnos, al campo de batalla que Él decida enviarnos a nosotros. Un pastor nos contaba este pastor, que pasó un tiempo de necesidad muy grande, y soy testiga. Una necesidad tremenda, perdió su casa, perdió carros, todo, y su esposa se puso gravísima. Bueno, el asunto es de que un día, dice él, que iba con sus herramientas de construcción corriendo para tratar de alcanzar el bus que lo llevaría al trabajo. Y el bus arrancó, se fue. Y él dice que le dijo a Dios, Dios, ¿cómo es posible? Ni siquiera esto, ni siquiera el bus puedo alcanzar. Mira cómo estoy, mira cómo ando. Y dice que llegues a donde yo te voy a poner y tengas todos esos diezmos que entran a la casa. Sepas cómo mis hijos sudaron para poder traerlo, cómo a ellos les cuesta el poder traerlo, y que valoraran eso. Entonces el Señor nos viendo el testimonio. Pareciera dura la prueba, y era, pero el Señor sabía dónde lo llevaba. Y ahora Él está pastoreando una iglesia grandísima, no sé cuántos miles. Él con su esposa están pastoreando esa iglesia. Efectivamente está entrando muchos diezmos, ¿no? Pero ya ahora el Señor lo ha entrenado y sabe que Él va a cuidar tanto de sus ojos. ¿Qué es lo que aprendía en esos años Él allí? Bueno, primero aprendió a servir como que si serviría a Dios. Así, de esa manera, con entrega. Él estaba sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en lo que hemos leído anteriormente. Por eso el Señor lo prosperaba donde estaba, en la misma cárcel, y ahí lo prosperaba el Señor.
Porque cuando fuera, ustedes saben más adelante, conocen la historia, en donde el Señor lo puso. ¿A quién iba a servir allá? No iba a servir al faraón, iba a servir a todo un pueblo y tenía que estar capacitado para eso. Humildad de países, dicen, no solamente el vecino llegara a pedirle, los países de la tierra llegaban y él no se hacía nada sin que él no lo ordenara. Imagínense cómo se le hubiera podido ir a la cabeza a él, cómo se nos fuera a nosotros a la cabeza si el Señor nos pusiera en una posición así. Entonces el Señor tenía que enseñarle humildad. ¿Dónde la aprendió? En la cárcel, sirviendo a Potifar. Allí lo aprendió. Y más importante, ¿qué aprendió José allí? A perdonar. A perdonar a sus hermanos. Porque para lo que el Señor lo iba a ocupar, necesitaba que no hubiera rencor, no hubiera dolor en el corazón de él en contra de aquellos hermanos suyos. Porque un día sabemos a que ellos llegarían donde él. Entonces el Señor le estaba enseñando también a perdonar. Así que sí es difícil el pasar las pruebas, pero nada es por gusto, ni porque el Señor no nos quiera, ni porque el Señor no nos escucha. El Señor, así que el día que estemos en donde Él nos quiere llevar, vamos a estar bien agarrados de la mano de Él. Nada nos va a tumbar, nada. Entonces dice, vamos a volver a leer ese versículo. Vamos a volver a Génesis 41. Y dice, vamos a leerlo desde el inicio. Aconteció que pasando 2 años tuvo Faraón un río, subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y hueso. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se lucían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Vamos a hablar un poquito de los sueños. Dice que en el antiguo cercano oriente los sueños eran una de las muchas maneras en que algunas personas intentaban ver el futuro. En algunas culturas la gente iba a dormir a los templos o los lugares santos para tener un sueño que mostrara cuál era la mejor. Ahora, hemos leído estos sueños que le dio Dios a Faraón. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento. ¿Da sueños Dios en la actualidad? ¿Vienen de Dios los sueños? Vamos a contestar estas preguntas. En Mateo, en el capítulo 27, en el capítulo 27, el verso 19 dice, sino la mujer de Pilato tenía unos sueños recurrentes, y los sueños eran que le estaba diciendo de que Jesús era inocente, y por eso ella estaba mal diciéndole a Pilato que no cometiera lo que iba a hacer, porque ella sabía que Jesús era inocente. Esto ocurrió en el Evangelio de Mateo. ¿Eso qué quiere decir? Mateo está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, no solamente en el Antiguo Testamento el Señor habla a través de sueños.
En Hechos, en el capítulo 12, el verso 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros harán sueños. So dice en los postreros días de cuando se escribió este libro. Este libro se escribió hace años, ¿verdad? Entonces así dice en los postreros días. Estos son los postreros días, tiempo después de que fue escrito este libro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, el Señor nos puede hablar a través de sueños. ¿Para qué usa Dios los sueños? Okay. Veamos, por varias cosas el Señor lo usa. A través de un ángel en un sueño, a José, al papá de Jesús, para advertirle de que Herodes iba a querer matar al niño Jesús y que tenía que irse para Egipto. Entonces le estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Entonces el Señor usa los sueños para advertirnos. Esto lo podemos ver en Mateo, de una muchacha que dice que estaba dormida y de repente se despertó llorando por el sueño que había tenido ella. En su sueño, ella veía que su hermano menor tenía un accidente, y en el accidente el carro daba 2 vueltas, caía y el muchacho moría allí. Ella se levantó llorando e inmediatamente lo que hizo fue ponerse a interceder por él, a orar por él. Y dice de que al día siguiente la mamá la llamó diciéndole que sus vueltas, así dio 2 vueltas. La diferencia fue que el hermano no murió. ¿Por qué no murió? Porque ella se puso a interceder por él. El Señor le advirtió y ella hizo caso y se puso a interceder por él. Y así ella tuvo otra cantidad de sueños. Pero ¿cómo vemos que el Señor nos puede advertir a través de los sueños? Pero ¿qué hacemos con ellos? Ya ahí depende de nosotros, ¿verdad? ¿Se imagina si ella no se hubiera puesto a orar, a interceder? No hace mucho tiempo el Señor le puso un sueño a mi madre, que no voy a decir cuál es porque sé que nos van a estar viendo, pero su corazón estaba preocupado. Me llamó porque estaba preocupado y le conté al pastor, le conté el sueño y era tan claro. El pastor me dijo: es como que está advirtiendo el Señor de esto, ahí viendo en ese sueño. Si el Señor usa los sueños para advertirnos de cosas, para compartirnos alguna información importante, como el sueño que tuvo otra vez José, en donde el ángel también le revela de que María está embarazada del Espíritu Santo. Entonces, y que él pues la tomara como esposa, que no la despreciara. Entonces, simplemente para comunicarse con nosotros. El Señor es tan bueno y busca la manera que simplemente para comunicarse con nosotros, como con Salomón, y hasta le pregunta que qué quería que le diera, y él pide sabiduría. El Señor busca la manera para comunicarse con nosotros, para darnos estrategias. Cosas en el capítulo 7, en donde el Señor le da la estrategia acerca de porque tenían una guerra contra los madianitas y los malecitas. Dice, se lo voy a leer rapidito: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián a vuestra. Que le iba a entregar a este ejército.
Entonces el Señor también nos puede dar estrategias contra el enemigo. ¿Todos los sueños provienen de Dios? No, la hermana nos lo decía la semana pasada y nos daba un versículo bíblico en donde decía de que no todos los sueños. Un mensaje simple que no necesita interpretación, como lo que hablábamos de cómo el ángel le habló a José a través del sueño y le dijo que se fuera para Egipto. No necesitaba interpretación, era claro lo que le estaba diciendo. Pero también está el otro tipo de sueño simbólico, en donde sí necesita la interpretación. El ejemplo también de lo que estamos leyendo también es un ejemplo de eso, que hay sueños simbólicos que necesitan la interpretación. ¿Es la interpretación de los sueños dada por Dios? Así es. La capacidad de interpretar los sueños es dado por Dios y requiere el discernimiento que ¿quién lo da? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que le ayudó a Daniel. En Daniel 1, versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender todas las clases de literatura y ciencia. Además, dice, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Quién los dotó? Dios. Entonces, ¿quién nos va a dar la interpretación? El Señor. Dice que el Señor revela los misterios. ¿Los sueños son dados únicamente a los creyentes? No, porque vemos el ejemplo de Nabucodonosor. También en Job, en el libro de Job, en el capítulo 3, también habla de lo mismo. Así que no solamente los creyentes pueden tener sueños, pero Dios es el que nos da la revelación. Ahora, en el versículo 8 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. El Señor, que las naciones vecinas hacían. Este hombre, que era una de esas naciones, este rey de Egipto, de esa nación, utilizaban la adivinación, las hechicerías y todo esto. Por eso mandaron a llamar a los magos. Pero el Señor ha prohibido tanto al pueblo de Israel como a nosotros que nos involucremos en semejantes actividades. ¿Y por qué puede decir usted, ay, pero eso ya lo sabemos? Pues si somos cristianos, eso ya lo sabemos, que no nos debemos de involucrar en esas cosas, pues de actividades así. Y se lo digo porque en una oportunidad, cuando mi esposo estaba muy mal de lo de las piernas, una persona, miembro de la iglesia, le dijo a mi esposo: hermano, párese ahí, mire, aquí párese. Le dijo: pero ¿para qué? Le voy a tomar una foto. Y le dice: pero ¿para qué me va a tomar una foto? Se la voy a llevar mira que mi hermano estaba con uno grande y mire, se sanó. Solo voy a llevar la fotografía suya para que le mande algo. Le digo: no, ¿cómo se le ocurre? ¿En qué está parada? ¿Está creyendo en Dios o está creyendo todavía en esas cosas? No. O sea, pareciera que nosotros ya lo sabemos y su palabra aquí nos lo dice, que no podemos, dice en Deuteronomio 18, dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija, ni fuego, ni practicar medio, practicar espiritismo, consultar a los muertos. Mire que nos da una gran gama para que entendamos. No solo dice no se involucren en hechicería, nos da la gama, porque a veces podemos creer: oh, pero es que sí, es de los que nada más dan para sanación. Me dan el conjuro ese porque es para sanarme. No. El Señor dice que nuestro corazón debe estar confiado en Él y apartado de estas cosas. Entonces, en el versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí
con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Finalmente él se acuerda de la promesa que le había hecho, pero ¿por qué finalmente? Porque era el tiempo de Dios. Era el Señor el que había hecho que hasta entonces de la revelación y de la promesa que él le había hecho a José. Todo está bajo las manos de Dios. Todo. Dice la palabra que ni una hoja que caiga de un árbol cae sin la voluntad de Dios. El versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vemos cómo José tenía claro que no era él. A veces eso nos falta, que a veces no tenemos claro que es Dios y no somos nosotros, ¿verdad? Aquí el Señor nos quiere enseñar que no se nos olvide quién es el que nos respalda, quién es el que, reconociendo que es Él el que le da la sabiduría para interpretar los sueños. En el versículo 17 dice: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosa, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no se ha visto otra de semejante fealdad en toda la tierra de Egipto. Veíamos la fotografía, ¿verdad? De cómo esas vacas, me quedé en el 19, ¿verdad? Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como el principio, y yo desperté. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Entonces veíamos cómo las vacas flacas se comían a las vacas de buen aspecto, y decían que se las habían comido. Y luego habla de las espigas, como también quedaba la tierra después, ¿verdad? Entonces vemos cómo aquí el Señor le está advirtiendo al faraón de lo que iba a ocurrir. Pero esto estaba por ocurrir 2 años atrás, porque tanto iba a ser afectado si el Señor no ponía ese plan, los del pueblo de Egipto como sus hijos, el pueblo de Israel. Entonces el Señor vino y planeó desde mucho antes qué iba a hacer. Ya tenía una solución. Veíamos de que el sueño era bastante específico, le daba características en el sueño.
le daba detalles, le afirmaba, dice la palabra, porque se lo dio 2 veces. Vemos que los siete animales representaban los 7 años. Y los elementos, o sea, las espigas en la condición en la que estaban, las vacas en la condición en la que estaban, cómo iba a llegar a ser. Pero como les digo, el Señor ya había planeado cómo iba a rescatar y ayudar a ese pueblo. Y eso es tremendo, tremendo. Pero más tremendo es lo que el Señor tenía planeado para nosotros. El Señor también sabía que nosotros íbamos a padecer y que íbamos a necesitar de alguien que nos rescatara de la muerte, igual que ese pueblo de Israel. Literalmente ellos iban a morir de hambre, si íbamos a morir. Y esto lo dijo desde Génesis en el capítulo 3, cuando nos lo dice allí, cuando da la solución. No se lo voy a leer para no quitar más tiempo, pero ya lo sabemos. Cuando Él dio ahí la solución que vendría, que era el Señor Jesucristo, que iba a dar su vida por nosotros para poder rescatarnos de esa muerte. Ahí estaba el versículo, ¿verdad? De esa muerte segura que teníamos, porque dice, por eso el Señor desde antes preparó al Señor Jesús. Así como a José, con todo su sacrificio, así el Señor, con todo su sacrificio y su dolor. Veía un testimonio que me impactó de un joven en África. Dice de que desde niño fue dedicado a los demonios, porque todos los ranchitos allí, dice que... Y un día alguien lo invitó a ver un programa de televisión en donde se estaba hablando de la palabra de Dios. Y su hermana parece que fue la que lo invitó, lo vio, ¿ok? Él no sabía de qué exactamente porque no entendía. En la noche cuando se fue a acostar, una historia de la que nunca había escuchado, vio a Jesús crucificado, vio a un hombre que sufría, vio a un hombre herido, abatido, molido, insultado, humillado. Se le enseñó un sueño. Alguien que nunca había oído de Dios a través de un sueño. Y al siguiente día regresó donde su hermana y entregó su vida a Cristo. Díganme si Dios no nos ama. Si Dios no nos ama, que busca hasta a través de los sueños para poder hablarnos. Si allá no llega el misionero por el peligro, por lo que sea, pues Él le hace llevar el mensaje. Así es tu Dios y el mío. Así de bueno. Entonces vemos cómo Dios le da un plan a José. Vamos a leerlo en el capítulo 33. En el versículo 33. Ya habíamos leído, ¿verdad? Hasta el... ¿A cuál? 28. Ok. Vamos a leer de ese al 34. Esto es lo que respondió el faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, de un varón. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Voy a leer ese versículo en otra versión para que lo entendamos mejor, en nueva versión internacional, y dice: además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha del país.
y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿se recuerdan cómo las vacas estaban así, que dice que no se veían que habían comido, ¿verdad? Es porque el Señor le estaba diciendo a través de esto que tanta iba a ser la necesidad que había, ¿verdad? Pero el Señor le da un plan, le da la estrategia, le da el plan a José, porque no es José nunca trabajó de esa manera. Él trabajaba administrando la cabra en el campo, cuidando las ovejas también, como sus hermanos, ¿verdad? Entonces él no tenía la capacidad, pero el Señor se la dio. El Señor le dio la sabiduría para poder administrar. ¿Se imaginan lo que era administrar todo ese alimento y luego saber cuánta porción darle a cada familia que llegara para que durara el tiempo que se necesitaba? ¿Se imagina la inteligencia que tenía que haber tenido? Valga la redundancia. Eso solo Dios lo podía hacer, pero Dios le dio la respuesta también. En esto que hemos aprendido, traía más y que creía yo que iba a terminar el capítulo, pero no. Pero vemos lo que el Señor nos enseña aquí, que aunque aquel a quien tú le hiciste el favor se olvidó, a él nunca se le va a olvidar lo que hacemos. Dándote instrucciones, advertencias, te puede aconsejar, te puede guiar, te puede dar resolución, como aquí se lo dio, para la vida entera, para salvar a través de sueños, como el sueño también que les conté, que fue de salvación. Que en los momentos difíciles de nuestra vida, en esos momentos más oscuros, más difíciles, de más llanto, de más sufrimiento, recordemos que es para prepararnos para el lugar donde Él nos piensa poner, para donde Él nos quiere llevar, para cumplir su plan. Y que si en lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Y que así como Dios utilizó a José para salvar a Jesucristo, para que todo aquel que crea no muera, mas tenga vida eterna. Así que damos gracias a Dios, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor, por hablarnos el día de hoy, Padre, por enseñarnos tu bondad, por enseñarnos que no hay límites para que tú nos puedas alcanzar a nosotros, Señor. Padre, porque aún hasta cuando no éramos creyentes, Padre, tú te preocupabas en llegar a nosotros, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque tú tienes un corazón, Padre mío, de amor. Nos perdonas, Señor, multitud de errores que cometamos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, Padre amado? ¿Quiénes somos nosotros para decir no, Señor? Si tú nos estás enseñando que eso es lo que debemos hacer, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos faltado en algo de lo que en esta noche tú nos has enseñado. Padre mío, te pedimos perdón y te damos gracias por habernos hablado en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Señor, le bendiga.